¿Cómo vamos, Rocío? Bien, con muchas ganas de escuchar qué tenés para contarnos hoy. Muchas Espero no cosas. dejes ningún pendiente para el próximo jueves. Yo el próximo jueves no estoy, así que más te vale contar todo ahora. Cierto, el próximo jueves esta niña se va de vacaciones, me abandona y vamos a charlar con un gran amigo, escritor, biólogo. Juntos hicimos la maestría en antropología cultural, algo que muchas veces no cuento porque no hice la tesis, la dejé ahí pendiente. Pero a mi amigo creo que sí. Y es un hermoso libro. eh, Así que vamos a charlar con él sobre su libro, que se los recomiendo. Y la charla que vamos a tener con Marcelo, porque quizá hablamos mucho de lo mismo, de cómo procesamos la vida, las emociones, pero con él lo vamos a ver desde la biología y el entorno. Bueno, arrancamos con este temita. Muy bien. Bueno, veníamos escuchando a Chano en Ciudad Mágica, ¿no? Esta canción de la ruta de la diversión, como en España hay una ruta, no me acuerdo cómo se llama, que también es una caravana de noche que hacen con droga, este, en una época, ahora bueno, con el COVID se cortó mucho, pero esta movida, ¿no? La movida de no parar. Y decía la mamá de Chano, ¿quieren saber qué padece un adicto? Escuchen sus letras. Y busqué dos canciones más de Chano. Una es Obsesión y dice, mi casa es un desastre y mi vida un poco más. Y otra que dice Domicidio, como diciendo suicidio de domingo, dice, mi alma hizo las valijas y se fue. Y acá llegamos como al punto central de esta cuestión de la adicción o problemática de este tipo. Hace mucho publiqué un tweet y flyer que decía que la droga vive del alma humana. Va consumiendo el alma humana y se la come. Ahí nos está poniendo el gran Emma uno de los temas que hice referencia recién. Y me acuerdo cuando fui a Machu Picchu, en Aguascalientes, había un cuadro. Aguascalientes son las aguas termales que están ahí. En Machu Picchu, una pintura muy linda con hojas de coca y decía, los maestros profetizaron que a través del mal uso de esta planta sagrada iba a venir la venganza del genocidio de los indios, ¿no? Yo digo, la droga vive del alma humana. Parece tonto, pero es así. Al inicio del programa comenté que muy cercanamente he tenido experiencias similares a las de Chano. Por ejemplo, el hijo de una amiga querida que ya falleció, también tuvo un problema así, y un día él quiso matarla a su madre, y entre 5 policías no podían contenerlo. Tengo un amigo también que falleció, yo era chico, en realidad era muy amigo de un primo mío, y también tuvo que llamar la madre a la policía, era un desastre, siempre pasaba lo mismo, terminó suicidado. Vamos al caso del famoso Tanguito, de la película Tango Feroz. Muere atropellado por un tren de dormir por exceso de drogas en las vías. Otro más, también de un quillo, que un día le agarró un bote psicótico, agarró un hacha y le pegó un hachazo a su cuñado en la cabeza. Terminó muriendo en un psiquiátrico. Y así podría contar bastantes casos, y por eso no me causa alegría el tema de las drogas. He visto mucha gente destruida por eso. Y hay un punto en común que ahora lo quiero tocar, de ese punto en común. Una de las cosas que dijo la mamá de Chano dice,
solo hay víctimas. Y es verdad, ¿sí? Solo hay víctimas. Los chicos, las familias. Y el gran problema empieza, primero, entrar en contacto con cualquier adicción, que vos, Ron, no vas a explicar, cómo se modifica el cerebro, qué cambia en el cerebro. Y por eso tanto cuidado que a veces ustedes tienen, los médicos, en cuando medican con morfina o algo así. ¿Qué pasa en el cerebro cuando entras en contacto con químicos, con sustancias? Entonces el problema empezó antes, cuando el cerebro entró en contacto con eso. Y el gran problema, he trabajado con muchísimos adictos, ayudándolos a salir de esto. Todos los que he trabajado han podido salir. El gran problema es cuando dicen yo la manejo. ¿Sí? Yo manejo mi adicción. Y cualquier adicción es lo mismo, ¿no? Yo la manejo. Mientras esté ese concepto en la conciencia, en el mapa mental, es casi imposible producir un cambio. Y ese es el problema que pasó muchas veces con Chano, con Maradona, con tantos, con Charlie. Charlie está vivo gracias a Palito Ortega, que lo tomó y lo salvó. También nos encontramos con almas sensibles, ¿sí? Y esa parte que quiere no sufrir, que quiere estar bien, bueno, recurre a cosas que no son su propia alma, ¿no? Su propio ser, su propia biología. ¿Cuál es uno de los puntos en común que vemos en todo esto? Madres, ¿sí? Y por eso la mamá de Chano dice, yo creo que decía eso, ¿no? Que se modifique la ley de salud mental o ayuda para todas las mamás como yo que luchan con esto. En el caso de mi amiga, era ella con su hija. En el caso de mi amigo que se suicidó, era su mamá nomás con su hijo. En el caso de Chano, su mamá con su hijo. En general nos encontramos este patrón en común. Una mamá haciéndose cargo de ese hijo. Y no sé por qué los padres, si es que no estaban antes, o también otra forma de enfrentar eso. Creo que a veces el hombre no puede lidiar con la impotencia y termina a veces en violencia, porque lo he escuchado como diciendo, bueno, che, que se deje de joder, que dale, que basta, cortala, y se cansan y ven como que la única forma es correrse, pero las madres están sosteniendo esto. Y obviamente no les da el físico, no les da las posibilidades solas. Entonces es un tema muy complejo. Bert Hellinger dice que, y creó las constelaciones, que las adicciones son una forma de llenar el sentimiento de ausencia de padre, principalmente de padre. El sentimiento, no es que el padre no esté, muchas veces, sino el sentimiento de ausencia. Y yo veo estos patrones que se repiten y que nos encontramos mamás solas tratando de sostener la vida de un hijo que, como dice Chano, mi alma hizo las valijas y se fue. Y acá quiero abordar un tema desde el punto de vista del derecho. No sé nada de la ley de salud mental, ni me voy a meter en eso. Pero la base de todo el derecho es el consentimiento, ¿sí? La posibilidad de decidir algo. Para un contrato, para cualquier acto jurídico, la necesidad de decir, bueno, yo estoy consciente de lo que hago. Lo mismo para la imputación penal, que la persona está consciente de sus actos. Yo lo escucho a Chano en esta canción, que debe tener como 15 años. Mi alma hizo las valijas y se fue. Y me pregunto, hace 15 años, cuando escribió esta canción, ¿ya no podía consentir algo? ¿Podía decir algo? Es tan complejo el tema, tan profundo, porque están involucradas muchísimas libertades, muchísimas necesidades. Lo que sí, desde mi punto de vista, es que una vez que el cerebro se modificó por el impacto de estos químicos, de estas sustancias, ya no estamos hablando con una persona, sino siempre ya con una persona con una patología, con una enfermedad. Y es muy difícil
Y como es una patología mental, digámoslo, por decirlo de alguna forma, es mucho menos comprendida que a lo mejor un cáncer, una renguera o lo que sea. Ujú. Decir, bueno, basta, déjate hinchar y hacer las cosas bien. Sí, bueno, pero hay una herida en el alma. Hellinger dice, esa herida es el sentimiento de ausencia del Padre. Contanos, Ros, si han tenido casos que te ha pasado de esto, de personas que vienen con adicciones descompensadas, descontroladas, y qué pasa cuando el cerebro entra en contacto con sustancias como la morfina o calmantes o cosas así. Y hay alguien que nos escribe allí, no sé. Sí, acá, bueno, Majo nos habla de esto de que hablábamos de las heridas, las enfermedades o las heridas del alma, digamos, o las enfermedades mentales. Ella dice que sí, que lo mismo pasa con la depresión o la bipolaridad, que por ahí venimos de una medicina muy organicista, muy de la patología que vemos en el microscopio, y nos cuesta un poco más entender todo esto y ver que también son enfermedades. Así que es como todo un cambio de paradigma hacia lo que se está yendo. Esto del completo bienestar biopsicosocial, que es como el postulado de salud que propone la Organización Mundial de la Salud. Y es un tema muy complejo porque el eje de esto, yo me acuerdo cuando tuvimos presencialidad, que estaba dando en el posgrado de Derecho a los Negocios en la Universidad Nacional, a todos abogados, y les pregunto, bueno, ¿cuál es la base del derecho? ¿Cuál es la base de todo nuestro derecho? Y me dieron un montón de respuestas, y gracias a Dios yo tuve una profesora en Derecho Civil excelente, Civil 1, y siempre es el consentimiento, que la persona pueda estar consciente de lo que hace. Y lo mismo, como decía antes, en la imputación penal. Ahora, ese es un tema tan complejo y que requiere tantos peritos a veces para saber si alguien es imputable o no. Lo vemos mucho en las películas, que la gente se hace los locos para no ir, ¿no?, a un juicio. Y es un problema social también. Y un problema hormonal también. Bueno, pero estamos hablando sobre ya cuando está el desastre. Uh-huh. El tema sería, antes del desastre, ¿qué podemos hacer? ¿No? Cuando empezó este juego, y una de las cosas es, me parece, cambiar las creencias. Modificar tu cerebro a través de sustancias tiene un costo y ese costo se va a pagar. Sí, otra cosa que nos dicen es que acá nuestros amigos que nos apoyan siempre, dice que agregaría que las madres construimos una codependencia que nos hace adictos a la adicción. Por miedo o querer proteger, nos ponemos los límites que empujen a la decisión de salir de la droga. Como esto de la relación que se empieza a generar cuando tenemos un familiar que tiene un problema y lo que hablamos siempre de los cuidadores también. Es muy difícil porque está el amor entre medio. Y uno no sabe cómo manejar eso. Hay una palabra que me gustaría cambiar, que lo tomo más de Hellinger, y que no me gusta la palabra, porque las palabras encuadran la experiencia, y la palabra límite es un problema. El solo hablar de límites te da el deseo de romperlos, violarlos, y más a alguien que quiere estar de marcha toda la noche, ¿no?, como en Ciudad Mágica. Ahora, la palabra orden, ¿sí?, organizar tu vida en base a un orden que crezca, es distinto. Establecer un patrón constructivo, más que enfocarlo desde la restricción. Desde el punto de vista de la PNL, que es la base de lo que trabajo, las personas en las drogas obtienen un beneficio en cualquier adicción. El tema es obtener el mismo beneficio a través de una conducta más ecológica y que le dé mucho más bienestar a las personas. Y ya después de eso voy a dar una clave muy importante. Sí, en cuanto a eso es lo que decimos siempre o sea, la mente, la voluntad, las emociones y el alma tienen un poder sumamente fuerte, ya sea para construir, crear, sanar y lograr todo lo que queremos,
o también para destruir o condenar o condicionar o con lo que sea. Por eso siempre desde lo que es PINE, psicoinmuno-neuroendocrinología, hablamos de esta relación entre lo que sería el estrés para el cuerpo, que puede ser cualquier circunstancia que uno sienta como una amenaza de cualquier orden, la relación entre el estrés y todos los sistemas fisiológicos. Cuando uno se enfoca en PINE, principalmente se enfoca en cómo desencadenamos como para mal todo esto y a la vez cómo revertirlo o la importancia que tiene nuestra mente. Pero también se habla de la relación inversa, inmuno-neuroendocrinología, en relación con la psiquis. Es lo que decimos siempre, no olvidar que somos un cuerpo también y que nuestra percepción y nuestras sensaciones y sentimientos vienen condicionadas por nuestra percepción del entorno, de lo que tocamos, de lo que vemos, lo que saboreamos, y todo eso va a terminar condicionando nuestra experiencia. Tenemos y somos y hay sustancias que estimulan por demás a nuestros receptores químicos, que es justamente el problema de las drogas. Estas drogas de abuso, como podría ser la cocaína, la marihuana, el alcohol, la nicotina, cualquiera de todas esas, la morfina, que nosotros la usamos médicamente, pero en Estados Unidos o en otros lados tenemos la heroína, que sería la cuestión más de abuso, tienen una capacidad de estimular a tal punto a nuestro organismo que después a nuestra fisiología le es muy difícil despegarse de eso. Es como que te han mostrado a nivel químico el cielo. Entonces después cualquier experiencia que uno tenga, comparado con el cielo, va a ser muy difícil de equiparar. Y en realidad eso es un cielo ficticio, por decirlo de una manera. Es algo irreal y puramente químico. Entonces nuestra experiencia en la vida cotidiana se va tiñendo de un color más grisáceo. Y también con todos los efectos, más allá de eso, nocivos a nivel físico. Nuestro cuerpo, nuestro organismo se va deteriorando y también eso va tiñendo más todavía nuestra experiencia y nuestra capacidad de discernir. Entonces el problema es ese, que tenemos una afinidad, estas sustancias tienen una afinidad muy grande con nuestros receptores. Entonces nuestro cuerpo después le cuesta elegir cosas ajenas a eso. No hay que olvidarse de eso, somos químicos. Es un tema tan profundo que depende muchísimo de las creencias, ¿no? Como decíamos. El otro día en una formación que estoy dando de PNL de alto impacto, justamente salió el tema y me preguntaban sobre qué pasaba con la ayahuasca, el sapito u otras drogas que utilizan en el no en el chamanismo. En algunos sistemas, algunas comunidades, especialmente aborígenes, y que nosotros en nuestra sociedad de consumo la han empezado a incorporar. ¿Qué pasa con eso? Y es muy diferente para alguien que se cría en el Amazonas el consumo de esas sustancias que tienen que ver con una contextualización y una forma de entender la realidad, y otra cosa para nosotros que estamos en otra realidad. Y ahí comentaba Flor, que está en Estados Unidos, que están haciendo muchos estudios en laboratorios con, por ejemplo, la droga de la ayahuasca u otras, para ver si producía efectos sanadores, porque ¿qué les pasaba? Les pasa a algunos que al consumir ese tipo de drogas, los que son adictos a otras drogas, tienen como shocks en base a las experiencias que viven o lo que sea, y por ahí dejan de consumir todas estas drogas sociales y químicas que hacen tanto daño. Pero básicamente por un cambio de creencias, un impacto en su cambio de creencias. Y como todo puede ser usado para bien o para mal, ¿no? La morfina es maravillosa para alguien que está sufriendo dolor, pero es mal usada si la querés consumir por placer, te va a destruir en una semana.
Pero acá llegamos a un punto muy importante. Seguimos trabajando en esos laboratorios, como sea, en los efectos, ¿sí? Hemos desplazado el problema. Trabajamos sobre, entonces, bueno, otra droga u otra cosa o lo que sea, y vamos desplazando. El tema es la herida en el alma, que lleva, en los casos profundos de adicciones, como el caso de Chano, de Maradona y tantos más, bueno, ¿cuál es esa herida en el alma? Y trabajarla en el alma. Por eso es tan importante los abordajes multidisciplinarios, ¿no? Que haya psiquiatras, médicos, psicólogos, coach, o sea, todo lo que pueda ayudar a abordar también la profundidad y no solo el desplazamiento, lo que sería el desplazamiento del problema. Y cuanto más nos enfocamos en el desplazamiento, más nos olvidamos de la causa, que es esa herida en el alma, que es, bueno, no le encuentro sentido a la vida o me quiero escapar, y que después esa causa originaria se ve complejizada por las causas biológicas, las causas neurológicas. Entonces acá hay un secreto que les voy a tirar, por lo menos desde el punto de vista de la PNL. Se dice que hay personalidades adictivas, ¿sí? O adictas. Y es probable. Lo que sí tenemos en claro desde el punto de vista del PNL, Grinder y Bandler, que trabajaron con muchísimos casos como estos, es que quien consume lo hace para tener un beneficio, que es sentirse bien aunque sea por un rato. Entonces, atacar esa parte que quiere sentirse bien no sería la mejor estrategia. Hay que decir, bueno, esa parte que quiere sentirse bien la vamos a mantener, pero te vas a sentir bien desde otro lugar. Otra cosa sería cambiar en lo posible la palabra límite por orden, por un sistema organizado. Y la clave en esto, que esto de personalidades adictivas, lo que sí tenemos muy en claro desde el punto de vista de la PNL, decía Bandler, que es psicoterapeuta gestáltico, bueno, y creador de la PNL, es que la mente no puede quedar en vacío. Entonces no se le puede sacar a un adicto de golpe su adicción. Creo que esto los psiquiatras lo manejan muy bien y saben mucho de esto y cómo compensar el cerebro. Por eso no es menor, ¿no?, la intervención a veces de psiquiatras en esto, porque el cerebro no puede quedar en vacío. Si le sacas algo, tenés que poner otra cosa. Porque si no, dejas librado al azar que la persona encuentre su otra adicción. Y obviamente va a buscar una peor o algo similar. Entonces hay que crear, al sacar esa hay que crear otra adicción. Una buena adicción sería hacerlo adicto al deporte, ¿no? Claro. Adicto al running, adicto a lo mejor al yoga y a las respiraciones, que son súper sanas. Pero si no son sanas, por ejemplo, es muy preferible que la persona sea adicta al tabaco y no a la marihuana. Ya está comprobado en muchos estudios que a ninguna de estas personas que van a internarse y eso le quitan el tabaco. Porque la persona necesita tener, el cerebro no puede tener la carencia porque entra en desesperación. Entonces necesita tener una adicción o algo en que ocuparse. Entonces, con cualquiera persona que está teniendo una mini adicción o gran adicción, si la queremos cambiar, hay que sustituir ese patrón con otro que también genera una adicción. Si es posible una adicción sana, como el deporte, como el trotar, como el yoga, como las respiraciones, fantástico. Pero hay que poner algo, no hay que dejarlo en vacío a eso. No hay que decir, bueno, no consumís más nada, perfecto, no consumís, pero consumís esto. Running, consumís, a lo mejor estudiar chef, no importa qué. Pero algo hay que poner en ese hueco que queda. Y esto es un tema muy importante. Contanos, ¿tuvieron casos parecidos al de Chano, así de que llega alguien descompensado, que quiere seguir consumiendo? ¿Sucede? ¿No sucede? Sí, la verdad que hemos visto de todo tipo de cosas. Yo mucho en el consultorio o en el internado, cuando uno va a hacer una historia clínica y preguntar los datos completos del paciente, preguntar los hábitos tóxicos, le llamamos nosotros en nuestro ítem de la historia clínica.
Y ahí preguntamos, y mucha gente he visto con consumo de cocaína, y me dicen, sí, yo consumía, pero antes, consumía un montón, pero antes. O sea que he visto gente salir de eso, muy arrepentida y a la vez orgullosa de haber atravesado ese proceso y haber podido salir. Y bueno, y ahí en esos casos se los nota como contentos, digamos, con su nueva vida. Como que siempre relatan esto, fue como, eso era antes, o eso fui yo en otra época. Y sí, hemos visto mucho, principalmente en La Guardia, pacientes que tienen un consumo importante de cocaína y vienen con todo tipo de alteraciones en el electro, dolores de pecho, pacientes jóvenes con infartos a causa de la cocaína, o también así en estados como psicóticos, delirantes, agresivos, que en esos casos sí uno lamentablemente termina con la ayuda de la fuerza de la policía para poder contenerlos. ¿Qué es un estado psicótico? Tiene que ver con una desconexión de la realidad. Puede haber episodios de delirio o no, pero en general es como una realidad que es diferente a la real. O sea, es como que uno vive una historia paralela o muy parecida a la real, pero con algunas alteraciones. Eso es la psicosis, como una desconexión del estado de la realidad actual. ¿Y por qué por esa desconexión viene atraído muchas veces de fuerza y de violencia? Porque en el caso de este hijo de una amiga mía, entre 5 policías tuvieron que tenerlo. Y a este otro chico que terminó suicidándose, también como 5 policías, con una fuerza. Y bueno, creo que de alguna forma se desconecta, tiro al aire, ¿no? Se desconecta tu conciencia de que te dice no podés hacerlo. Es como... Y es que son estados de... o sea, cuando uno, lo que al menos uno estudia, ¿no? Estos estados de psicosis generalmente vienen asociados a como algún delirio paranoide, como una sensación o de persecución o de algún daño externo o una sensación de alarma y de peligro. En esos casos se activa todos estos mecanismos que hablamos siempre de la amígdala y el ciclo del cortisol y del estrés, y uno saca una fuerza de supervivencia. Entonces esto, una sensación de que hay un entorno sumamente amenazante y una sensación de yo tengo que sobrevivir. Entonces saca fuerza para enfrentarse a esto, que uno en la vida cotidiana en general maneja un grado de estrés, algún grado de amenaza mínima para la vida, muy profunda, quizás una sensación de inseguridad en la calle o una cuestión con el sueldo que me hace pensar en quizás no tendré para comer. Hay mini amenazas cotidianas, pero no llegan a este punto de afectar a nuestro sistema de respuesta a ese nivel. ¿Y has visto gente a lo mejor llegar mal por el tema del consumo y querer salir rápido para seguir en la caravana? Y sí, he visto mucha gente que se escapa de la guardia. Viene por un dolor de pecho y una vez que se tranquiliza y por ahí nosotros vemos que tiene mucha taquicardia o algunas alteraciones relacionadas con eso, y cuando uno ya los tranquiliza, dicen, bueno, si no me voy a morir, y se escapan. Acá por eso es tan complejo, ¿no? Tan complejo. Hay 2 patrones muy, muy claros en el alma, en las heridas del alma. Esto. El sentimiento de ausencia de padre, y vuelvo a reiterar esto, sentimiento, ¿sí? Sentimiento de ausencia, y que se puede trabajar y se puede resolver, aunque no hubieras tenido a tu padre, pero ese sentimiento se puede resolver. Y lo otro, hay muchos que desde el punto de vista de Hellinger, digamos que miran la muerte, ¿sí? Lo que quieren es como desaparecer. Hay una canción también de Chano que dice las pastillas del olvido, una cosa así, ¿no? Y quisiera olvidarme de todo, pero no el momento que tuve con vos, pero bueno, está siempre esa mirada a la extinción, que también es muchas veces el querer irse con alguien que amó mucho, una pérdida muy grande y alguien que amó mucho. Y ahí Emma generosamente me lo está poniendo.
Sí, en eso aclararle a la gente que por ahí no conoce mucho esto de las dinámicas del amor de Herlinger, que esto de mirar a la muerte no es puntualmente un deseo de suicidio o una depresión, No, para sino que nada. tiene que ver con justamente los órdenes del amor. Herlinger habla de que todo es amor y que puede estar como bien orientado hacia la vida, con lo cual nos lleva a un crecimiento, u orientado hacia la muerte. En realidad no implica esto un deseo consciente de muerte, sino que viene de atrás de un gran amor a un ser querido. Claro, el querer estar con ese ser querido. Y casi todas las depresiones tienen mucho que ver con eso. Por eso a veces preguntarle a alguien que esté deprimido o que tiene este tipo de conductas, si uno le pregunta, ¿con quién te gustaría estar? ¿Con quién te gustaría ir? Y muy probablemente te va a decir de alguien que falleció. Entonces ahí uno tiene que cambiar ese amor y decirle, ¿por qué no lo honras a esa persona que amas con la alegría? Con una vida muy alegre y muy bonita. Eso también se puede cambiar. Lo importante de esto es que apenas alguien entra en contacto con esto, que va a modificar la estructura de su cerebro y de su biología, y por lo tanto va a empezar a dejar de ser el que vos conocías, bueno, consultá, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay médicos. También ha sido muy útil para muchos estos grupos de autoayuda, ¿no? Como Alcohólicos Anónimos o gente que tiene adicciones y cuando puede ver en el otro las mismas cosas y patologías que él tiene, también te sirve a veces le sirve para despertar y hacer un cambio. Y acá vamos a un tema también que, bueno, que como decía, ¿no? ¿Cuáles son las buenas terapias? Me dice un amigo que se había ido a no un retiro, sino, bueno, pasar unos días allá en un lugar del campo y que también iba a haber como un taller, ¿no? Y que de cambio personal. El lugar era paradisíaco, hermoso. Y bueno, y vuelve y me cuenta de que, me dice, vengo con tanta información que no me da más la cabeza. Yo digo, ¿cuáles son las buenas terapias? ¿Sí? ¿Fue bueno ese curso? ¿Fue bueno ese taller? Una buena terapia, una buena práctica, es la que te da claridad, la que te ayuda a despejar el camino, a hacerlo más profundo, más sabio, más transparente. Ir a un lugar donde lo único que vas a tener es tantas palabras, tanta saturación, tanta cosa en tu cabeza, ¿de qué te sirve? Yo digo, ¿cómo podés medir algo en la vida, una práctica humana? Desde el punto de vista de la PNL y de Hellinger, por ejemplo, es a través de sus efectos, la fenomenología como ciencia epistemológica. A través de los efectos, vos sabés cómo son las cosas. Jesús diría, a través de los frutos, sabes cómo es el árbol, ¿no es cierto? Entonces, si vas a un lugar para pedir ayuda de lo que sea y terminás más confundido, sabiendo menos quién sos, más peleado con todo el mundo que te rodea, y bueno, no es una buena práctica, no es un buen seminario, no es una buena terapia. Una buena técnica, un buen seminario, un buen taller, tiene que darte más claridad sobre tu vida, más armonía con el entorno, y aunque a lo mejor te toque tomar decisiones difíciles en función de las claridades que te da, pero tenés que tener mucho más paz, mucho más orden y poder ver mucho más lejos. Si no, es una mala práctica. Y me parece que en la medicina es lo mismo. La primera parte del juramento médico es no dañar. Sí, en eso mucho como que los médicos clínicos por ahí nos enfocamos mucho en eso, de viene el paciente que fue al cardiólogo, al neumonólogo, al gastroenterólogo, al neurólogo, al psicólogo, a todos lados, y viene con un montón de estudios, bastante desorientado, y la tarea a veces de los médicos clínicos es sentarnos a jerarquizar, a ordenar
y a marcar capaz un camino un poco más, como un poco más claro. En eso está bueno porque uno tiene mucha información ahora dando vuelta. Uno entra a internet y tenemos información por todos lados. Y no siempre está organizada y hay un montón de caminos posibles. Entonces en eso está bueno lo que decimos siempre del saber pedir ayuda y saber a quién. Poder pedir ayuda es el primer paso también. Exacto, ¿no? Y esto de internet que por un lado te da unas herramientas poderosas de informarte, pero también a veces te malinforma. Uh-huh. Y hay que confiar que hay gente que estudia para esto, ¿no? Y que sabe, y que si estudió es porque tiene vocación, y porque tiene ganas de ayudar. Que a veces no tenemos las herramientas, pero la principal herramienta es la humanidad, ¿no? Que somos humanos. En todos los programas de coaching, de PNL, se habla de ciertas herramientas como el rapport, la sintonía y guía, y un montón de técnicas. Pero yo creo que la primera técnica es que somos humanos, como decía Milton Erickson. Y bueno, y los problemas de los humanos son los mismos para todos. Los elementos básicos. Nuestros vínculos con nuestros padres, nuestros vínculos con la pareja, con nuestros hijos. Y bueno, y nuestro pequeño grupo de entorno, de amigos, trabajo. Pero no es más lejos, la piedra no va muy lejos. Está ahí. El núcleo del problema está ahí. Y todos quieren ser felices. Y algunos, por ser felices, tomaron un camino químico que los arrastró a algo del que por ahí no saben cómo volver. Uno ve a veces, me acuerdo estábamos en Bucios con mi esposa, le mando un beso a María Eugenia. Estábamos en Bucios, no en Bucios, en Guarujá, en la playa, y se armó un escenario y hubo una fiesta electrónica. Hace un calor, obviamente en verano, en Brasil, y empezó creo que a las 12 del día y duró como hasta las 5 de la mañana. Era todos tinglados y el escenario. ¿Y cómo aguantás eso? O sea, indudablemente la forma de aguantar eso es con alguna sustancia que te permita prolongar y tapar todas las señales que tu cuerpo y tu mente te dice de que no podés, que tenés que parar. Y vos decís, ¿cuánto va quedando de esos cuerpitos y de esas mentes tomadas por encima químicos que deshidratan, que producen efectos devastadores? Porque ese tipo de drogas sintéticas deben ser devastadoras, ¿o no? Sí, son como esto que hablábamos de la afinidad con los receptores, son como mucho más específicas y diseñadas para ser más afines a nuestro cuerpo. Y al no estar en la naturaleza, esto que decimos siempre de que nuestro cuerpo está orientado a la escasez. Entonces, cuando tenemos cosas en abundancia y cosas que se alejan de nuestra fisiología natural o evolutiva, nos cuesta mucho manejarlo. Entonces, perdemos el control sin quererlo. Por eso esto que decías vos de que aquellos que creen que lo pueden manejar o que dicen yo lo controlo, es como el primer paso para no poder salir de esa situación. Porque en parte es reconocer nuestra humanidad. Estás tocando algún tema muy profundo, ¿no? De esta soberbia, de creer que somos invencibles. Sí, es sabernos animales y sabernos humanos, sabernos frágiles también, y que no somos capaces de todo, somos capaces de muchísimo, pero tenemos algunos límites de los cuales nos tenemos que cuidar. Entonces está bueno, quizás si uno está en un paso previo, antes de entrar en algún tipo de consumo, realmente el preguntarse, a ver, ¿por qué? ¿Qué estoy buscando? Lo que decimos siempre, el sincerarse con uno mismo bien en profundidad. Llegar a ese punto en el cual hay una fibra débil y uno realmente dice, bueno, ¿qué estoy buscando con esto? ¿Qué quiero? Y saber que muy posiblemente haya mecanismos más fisiológicos, más saludables y más ecológicos para conseguir lo mismo. Pero primero es vernos y reconocer nuestra vulnerabilidad. Es así, y voy a contar dos cositas y les doy también otra clave. En general, los que consumen cocaína
tiene adicción a la euforia. Bueno, una forma de no eliminar ese anhelo de vivencia intensa es sustituirlo por adrenalina. Como por ejemplo hacer running o escalar montañas o la alta competencia. Eso le va a dar un tipo de adrenalina que muy probablemente pueda ir desplazando esa otra sustancia. La adrenalina es interna y es buena. Lo que decía esto de la soberbia, decidí dar un taller sobre el éxito y cómo se vincula con los padres. ¿Y por qué doy ese taller? Porque vi una frase de Tony Robbins sobre lo que es el éxito, ¿no? Y el éxito, dice Tony Robbins, es hacer lo que vos quieras todo el tiempo, donde tener la posibilidad, ¿no? De tener la posibilidad de hacer todo lo que quieras, todo el tiempo, de la forma que quieras y todo el tiempo que quieras. Y estaba viralizado eso en Instagram, y Tony Robbins es el coach más famoso del mundo. Y coincido con John Grinder, que habla PNL en esto, que esa concepción del éxito es psicópata. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer todo el tiempo lo que querramos, como querramos y el tiempo que querramos, porque somos humanos, estamos limitados biológicamente, temporalmente, en los recursos. Entonces el éxito es otra cosa, no la psicopatía de hacer lo que se me cante, como se me cante y cuando se me cante. Ese tipo de soberbia es muchas veces la que rodea a esta mentalidad de yo la manejo, ¿no? Tony Robbins es un adicto a la adrenalina, se siente un soldado, un marín, es su método de trabajo, es ser un marín del ejército de Estados Unidos, pero es un método muy destructivo si vos concebís el mundo como que el éxito es eso. Este es el patrón que guía a muchísimos que entran a este mundo, que genera solo víctimas, como dijo la mamá de Chano. Soy todopoderoso. La ventaja, como hablaba recién Rocío, se puede salir. Y el que sale se siente muy orgulloso, muy feliz. Realmente es como esas personas que lograron sobrevivir a un Titanic y sienten el orgullo no solo de que sobrevivir al Titanic, sino de haber salvado vidas. Así que se puede, buscando un orden, sustituyendo el método por el cual obtenés el beneficio que buscas con una adicción. No la manejas, olvídate. Esos químicos tienen poder sobre tu cerebro, no lo vas a manejar. Pero sí manejar la posibilidad de decir, quiero otro camino, quiero lograr esto. Y quiero dar un ejemplo, el cuento de hoy, la historia de hoy, pero es verdad, de cómo a veces una adicción es el sentimiento de ausencia de padre. Y tenía un cliente que se había hecho adicto al juego. Pero resulta que esta adicción empezó en él a partir de la muerte de su papá. Entonces ha habido un montón de terapias y siempre su excusa era, ¿qué querés? Si yo lo llevaba a mi papá al casino cuando tenía 16 años, mi papá tenía una pierna cortada, qué sé yo, era adicto al juego de mi papá, yo lo llevaba al casino, tenía un permiso especial, dice, lo esperaba afuera, mi papá jugaba a la ruleta o a las cartas, no sé, y lo llevaba a mi casa. Y a mí nunca se me ocurrió jugar a nada. Pero después que murió mi papá, con el tiempo me dieron ganas de ir al casino y empecé a jugar. Dice, y por eso soy adicto, porque es lo que yo aprendí. Entonces, ¿qué le dije yo? Digo, qué hermoso amor tenés con tu papá. Cómo lo extrañas y cómo lo quisiste. Tanto querés a tu papá que vas a revivirlo a una mesa de casino todas las noches. Qué bonito sería que lo revivas con alegría en el corazón de tus hijos, en tu corazón, y que la forma de encontrarte con él sea una forma mucho más divertida, más ecológica,
y que puedas compartir incluso con los demás. Ese cambio de lealtad, ese cambio de cómo se encontraba con su papá, fue un buen camino para justamente encontrar el mismo beneficio, que era encontrarse con su papá en su corazón, hacerlo desde un lugar ecológico, fructífero y alegre, y no de una forma que destruía su economía, su familia y sus relaciones. Y es un caso verídico. Nos vamos. Yo le voy a pedir a Emma que busque Ahí viene el sol de George Harrison, que es nuestro tema emblema, que siempre dice George Harrison: ahí viene el sol, pasaste por muchos inviernos, por muchos momentos difíciles, querida, pero ahí viene el sol y todo va a cambiar. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por haber compartido con nosotros esto, que es un tema difícil, así que nos han acompañado bien. Esperemos haber aportado una mirada un poquito diferente, si ayuda. Cariño, ¿no? Muchas gracias a todos y esto ha sido todo por hoy en Escuela de Gigantes. Y el jueves que viene solo, la niña se va a pasear, pero vamos a estar con Marcelo Miguel y su hermoso libro, que les va a encantar. Adiós a todos. Bien, chicos.